Uso de la palabra al señor magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, doctor Arturo Nale García. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, presidente. Señoras y señores diputados, integrantes de esta honorable 64ª legislatura del Estado. Señor secretario del Zacatecano Migrante, representante personal del titular del Poder Ejecutivo para esta sesión solemne. Estimado Teniente Coronel, director del Hospital Militar, que hoy representa a la 11ª Zona Militar. Señoras y señores, la instalación del primer Congreso del Estado de Zacatecas, el 19 de octubre de 1823, hace exactamente 200 años, constituye sin lugar a dudas la más grande gesta política e institucional del pueblo de Zacatecas en toda su historia. Con ese acto se dio el primer paso en el sinuoso camino, aún no superado del todo, para la creación, como bien lo decía la diputada Pinedo, para la creación del Estado moderno en estas tierras. Es decir, el Estado que se construye teniendo como fundamento al derecho, representando los intereses de toda la población asentada en su territorio. Con ese trascendente evento, esa noble generación liberal, republicana y federalista creó nada menos que el Estado Libre de Zacatecas, que en el marco de una nación independiente en plena transformación, nos proporcionó identidad hasta la fecha. Y es que el año previo, 1822, fue muy complicado para nuestro país. Estando aún fresca la tinta con que fueron firmados los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide se coronó emperador de México el 21 de julio. En febrero de 1823, el plan de Casamata desconoció a Agustín I y su imperio. Fue este documento, proclamado en Veracruz y apoyado paulatinamente por numerosas provincias, lo que precipitó la abdicación del emperador y su exilio en Italia. Tras el triunfo del plan, la indefinición y la inestabilidad parecían adueñarse del panorama político del país. Ante ello, las diputaciones provinciales de Zacatecas y Guadalajara conjuntaron esfuerzos para impulsar el proyecto federalista en el naciente país. La Diputación de Zacatecas, organismo precursor de este poder legislativo local, la Diputación de Zacatecas, recién instalada en marzo de 1822, declaró el 17 de junio de 1823 a la provincia que representaba como Estado libre y federado. Pero eso fue solo una simple declaración, una manifestación de buenas intenciones a nivel local para contribuir
a la construcción del federalismo que aún no se materializaba a nivel nacional. Constitución, ley e instituciones eran el material para la culminación de ese proceso republicano, siempre y cuando fueran producto legítimo del ejercicio soberano del poder popular. Así, el 19 de octubre de 1823, aquella misma Diputación declaró instaurado el primer Congreso del Estado Libre de Zacatecas, representante tanto material como simbólico de la soberanía de este pueblo, quien asumiría la titánica misión de edificar las instituciones políticas del Estado. 11 personas resultaron electas para ser los primeros representantes del pueblo zacatecano en el periodo nacional. Licenciado Ignacio Gutiérrez de Velasco, Miguel Díaz de León, presbítero Mariano F. de Sierra, doctor Pedro Ramírez, Miguel L. Tobar, Juan José Román, José María Herrera, Francisco Arrieta, Juan B. de la Torre, Domingo Velázquez y Juan B. Martínez. La representación soberana del Estado Libre de Zacatecas fue instalada en ceremonia solemne en la casa que hoy alberga al Tribunal Superior de Justicia. Aquel 19 de octubre, nuestro actual salón de plenos, pletórico, fue testigo de la reunión de las fuerzas vivas y las corporaciones cívicas y eclesiásticas en medio del entusiasmo y júbilo de toda la población. Siguió al acto formal una improvisada verbena en la que la población manifestó su cívica alegría. No faltaron los brindis con el respectivo alboroto de la tropa. Los documentos y testimonios de la época nos dejan la convicción de que la creación de aquel Congreso primigenio no fue asunto reservado a las élites locales. La población se volcó a las calles para celebrar el magno evento que por fin trasladaba la fuente de la soberanía de la testa real a la voluntad popular, sellando así la verdadera independencia a nivel local. Uno de los primeros decretos del flamante Parlamento fue declarar este día como de fiesta cívica que los zacatecanos deberíamos festejar año tras año, día en que nuestra añeja provincia pasaba a denominarse precisamente Estado Libre y Federado de Zacatecas. También ese decreto establecía la celebración de Te Deum en las mismas fechas en cada una de las parroquias del Estado. No habían pasado 3 semanas aún de ese solemne evento cuando autoridades y pueblo de este vecindario fueron llamados para que prestaran juramento de obediencia al flamante Congreso en la iglesia parroquial, que con el tiempo acabaría convirtiéndose en la Catedral de Zacatecas. Así se hizo el 9 de noviembre, comenzando con el párroco
el jefe militar, que era el célebre liberal don Antonio Castrillón, así como la corporación municipal en pleno. El juramento, acto solemne jurídico y político de gran tradición en nuestro país desde tiempos coloniales, fue replicado con las mismas características en todos los ayuntamientos del Estado que nacía así al mundo moderno de la política y el derecho. Pasadas las ceremonias del juramento, el Congreso del Estado declaró como ratificadas a las autoridades que participaron en ellas y válidas y legítimas sus resoluciones y actos, siempre y cuando estuvieran apegadas a derecho. Por cierto, esa misma asamblea también dictaminó que si seguiría vigente en lo general y en tanto no se opusiera a las nuevas disposiciones que se fueran dictando, el marco legal que se desprendía de la Constitución de Cádiz. En ese sentido, se suprimieron los subdelegados, conservándose la mayoría de sus funciones bajo la denominación de jefes políticos. El sentido municipalista caracterizó la creación de esta asamblea. 2 poblaciones solicitaron en 1824 su reconocimiento como ayuntamientos: Noria de Ángeles y Tepetongo. No podemos dejar de comentar la preocupación que tuvo esta soberanía respecto a contar con una sede digna. Fue así que la primera inversión importante de los fondos públicos del joven estado de Zacatecas se hizo en la adquisición formal del edificio que actualmente ocupa el Tribunal Superior de Justicia. La compra se llevó a cabo con la mediación del cura Joaquín María de Valle, representante de don Manuel de Rettegui, propietario original del inmueble. La casona albergó inicialmente a los 3 poderes del Estado. Es por ello que prevalece en su pórtico el antiguo rótulo que la distingue como Casa del Estado Libre de Zacatecas. Andando el tiempo, fue el Ejecutivo el primero en salir de ese recinto para ocupar nuevos domicilios, como el antiguo Palacio del Maestre de Campo. Legislativo y judicial, compartimos el inmueble hasta 1985, cuando el Congreso pasó a ocupar esta flamante sede en las calles de Fernando Villalpando. Muchas gracias, señoras y señores diputados, por hacernos partícipes de esta importante, de esta extraordinaria y muy merecida celebración. Gracias por su invitación y aprovecho para correrles una similar a efecto de que a las 12 del mediodía la repliquemos ahí, en la Casa del Estado Libre de Zacatecas, donde hace 200 años se instaló esta soberanía, naciendo así el Estado moderno, el Estado libre y a la postre soberano de Zacatecas. Muchas gracias.